Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, no ha pasado sino una semana desde que se hundió la reforma a la salud y el gobierno comenzó a ejecutarla ahora con decretos. El primero fue firmado anoche por el presidente Gustavo Petro, es el del giro directo, el famoso giro directo que en la práctica convierte a la ADRES, una entidad pública por supuesto, en la gran pagadora del sistema de salud, eliminando la intermediación que hacían las EPS, que eran las que les pagaban a clínicas y hospitales. Esta era la intención original del gobierno. El gobierno que ahora tiene el inmenso reto de auditar las facturas, de autorizar el pago y girar el cheque, que era lo que hasta hoy hacían las EPS. La plata en el fondo no se arregla, el problema seguirá siendo el mismo, va a seguir la misma plata por UPC, porque ninguno de los decretos que prepara el gobierno, 8 en total, modifica esa unidad de pago por capitación, que es lo que le pagan al sistema por cada uno de los colombianos. El pago directo no es el único decreto, vienen 7 más, uno creando un sistema tarifario para que cueste lo mismo el servicio médico o los exámenes o las radiografías en todas partes. Incentivos a médicos y equipos de salud que vayan a zonas rurales. Movilidad de afiliación, que los pacientes puedan pasarse, por ejemplo, del régimen contributivo al régimen subsidiado o al revés. Un cuarto decreto para promotores de salud, que ciudadanos por todo el país se formen con el SENA en la atención primaria de enfermedades y con formación de redes para crear los CAPS. Estos son los centros de atención primaria que eran también el motivo de la reforma de la salud. Hundida en el Congreso, el gobierno intenta hacerlo vía decreto, por supuesto, con un riesgo jurídico, pero especialmente con un riesgo político. Llegará el próximo gobierno y seguramente vía decreto devolverá muchas de las cosas que está haciendo hoy el presidente Petro. Estos 8 decretos son el punto de partida del nuevo modelo de salud. Ya les voy a hablar su reforma ahora por decreto, la defiende el presidente Petro, alegando que la ley le permite girar directamente a las clínicas y hospitales, lo que se llama técnicamente las IPS, que su gobierno girará tanto a entidades públicas como a privadas y que lo harán para darle más eficacia a los recursos. Y es cierto, el gobierno tiene ahora el inmenso reto de hacerlo bien. Lo que funcionaba más o menos bien con las EPS, el gobierno lo asume por lo menos en el modelo financiero. Bienvenidos, ya les voy a hablar de lo que cambia para todos los colombianos en el tema de salud. Les hablaré también del confuso informe a propósito de salud de la Contraloría, que filtró un reporte preliminar sabiendo que no es definitivo, que las 18 PS mencionadas no han entregado sus argumentos para concluir, dice el informe de la Contraloría precipitadamente, que se malgastaron o que se desviaron 9 billones de pesos, que son recursos de la salud y que se usaron para fines diferentes a la salud, pero mete allí en ese paquete arrendamientos, honorarios, nóminas, como si eso no se necesitara para administrar la salud. Es decir, claro que hay que pagar arriendos y claro que hay que pagar honorarios. Las EPS no han entregado sus argumentos, la reunión es el próximo jueves, pero la Contraloría filtrando un informe para hacerle el juego al gobierno. Ya les voy a contar, el Contralor en plan intentando que lo elijan definitivamente, es un Contralor encargado. Sabiendo que el informe no está completo y que en ningún caso hay investigaciones de responsabilidad fiscal, el Contralor Zuluaga lo compartió con el gobierno y la Fiscalía a su vez anuncia abrir noticia criminal para investigar desde el punto de vista penal a los responsables de las EPS. Estas noticias de la salud en segundos. 0 y van 5. Hoy, esta mañana, vuelve al Palacio de Miraflores en Caracas el presidente Gustavo Petro, que se reúne hoy con Nicolás Maduro para hablar de las elecciones presidenciales. Colombia anuncia que acepta la invitación del canciller de Venezuela para ser veedor observador internacional de unas elecciones que poco tienen de transparentes. Una reunión en Caracas, fruto del encuentro de ayer entre el canciller Murillo de Colombia y el de Venezuela, que se llama Iván Gil, que niega que haya Tren de Aragua, que niega que haya cartel de los soles, a pesar de que ayer, paradójicamente, fue condenado en Nueva York el general de inteligencia Cliver Alcalá, que confesó todo, vínculos con el narcoterrorismo, a ser parte del cartel de los soles y estar asociado para proteger a las FARC en Venezuela. Así que todo parece una verdadera opereta, inclusive la reunión de hoy en el Palacio de Miraflores. Hablando de reformas, hoy es el Día de las Víctimas, hoy es
es 9 de abril. Recuerden ustedes, se están cumpliendo 76 años del Bogotazo. Fue el día en el que asesinaron aquí a Jorge Eliezer Gaitán y por eso se creó el Día de las Víctimas, que aprovechan hoy, martes, la CUT, FECODE, los sindicatos líderes del Pacto Histórico, para convertir esa movilización en una marcha de apoyo en 20 ciudades a las propuestas del gobierno y sus reformas. En Bogotá la cita será a las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Van hasta la Plaza de Bolívar, donde el Ministerio de Cultura puso la tarima para la conmemoración, para lo que intentan ellos, una movilización que en teoría era de las víctimas y que terminará siendo en favor del gobierno. La otra, la marcha de la oposición, está prevista para el domingo 21 de abril, que será la semana entrante. El gobierno nacional ha respaldado el racionamiento de agua que comienza en Bogotá pasado mañana jueves. La ministra de Medio Ambiente insiste en que es preventivo porque volverán las lluvias de manera esporádica a finales de este mes de abril y permanente a partir de mayo, que podrían volverse recurrentes para llenar los embalses, entre ellos el sistema Chingaza, que amanece hoy cayendo un poquito más, está en el 16%. En Bogotá el racionamiento es por zonas, 9 zonas en las que está dividida la ciudad. Estará esta mañana explicando detalles del racionamiento. Si usted tiene dudas, aquí el alcalde Carlos Fernando Galá. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Está comenzando hoy la serie sobre Daniel Sancho en HBO, en momentos en que hoy también está comenzando el juicio por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, un verdadero novelón alrededor de una relación que termina de una manera trágica, una relación personal entre ellos dos. La otra novela del momento es la disputa entre Ecuador y México por la captura en la embajada mexicana en Quito del vicepresidente Jorge Glass, que dicen esta mañana algunos medios estuvo al borde del suicidio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Las IPS vienen solicitando la posibilidad del giro directo. Entonces es uno de los primeros temas. Nosotros queremos anunciar que hoy el Ministerio acaba de firmar el decreto y ya lo estamos comunicando al Ministerio de Hacienda. El director de la ADRES, Félix León Martínez, explica el funcionamiento del giro. Esto lo tienen que hacer mensualmente, eso hace el giro regular y eso da liquidez a los hospitales. El 20% queda a libre disposición todavía de la EPS. Además, el gobierno prepara otros decretos para reactivar promotores de salud para el funcionamiento básicos de equipos, movilidad de servicios a zonas rurales, nuevo manual tarifario y territorialización de afiliados de EPS. El viceministro de Salud Pública, Jaime Urregos. Movilidad y manual tarifario entran en proceso de consulta y territorialización. Consulta. Promotor de salud ya está firmado, sigue trámite de firmas para Presidencia de la República. Exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. La pregunta que surge a continuación es cómo va a operar la gestión de riesgo financiero. Esa gestión de riesgo financiero es la única que garantiza sostenibilidad fiscal y equilibrio financiero. Augusto Galán, exministro de Salud. Si el gobierno nacional pretende con esta medida solucionar la desfinanciación estructural del sistema de salud, pues comete también un grave error. Las necesidades de la población continuarán crecientes. La Fiscalía abrió una investigación por posible corrupción en el presunto desvío de 9 billones de pesos que se entregaron a la EPS y que estaban destinados para financiar servicios de salud de los colombianos, según un informe preliminar de la Contraloría. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, ya había advertido sobre un detrimento patrimonial. ¿Por qué hicieron todo el esfuerzo para hundir la reforma a la salud? Pues porque hacen lo que les da la gana con los recursos de la salud y por eso, para quedarse con billones de pesos, pues seguramente le toca que invertir algunos miles de millones de pesos comprando partidos, comprando congresistas o comprando a otros de los defensores del actual sistema. Así que cada vez se conoce más la olla podrida que son las EPS. Vamos a hablar cada 15 días si la medida que estamos implementando se puede reducir o relajar, si se debe mantener o si inclusive tenemos que volverla más restrictiva porque eventualmente tenemos menos lluvias de la que pensábamos. Desde el jueves arranca el racionamiento de agua indefinido en Bogotá. La ciudad fue dividida en 9 zonas por las que rotará la medida cada 24 horas. Previo al inicio de la restricción, la alcaldía hace un llamado para que la ciudadanía no se exceda en el abastecimiento de agua. Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá. No tiene sentido que como ciudadanos nos sobreabastezcamos de agua, llenemos un montón de recipientes que al final del día no van a ser necesarios y terminemos desperdiciándola. Asimismo, le hacen un llamado a toda la capital para que siga estas recomendaciones. Cerrar la llave cuando se cepillen o los hombres cuando se afeiten. Duchas entre 3 y 5 minutos máximo.
En poder de inteligencia militar se encuentra un video en el que se observa a unos drones, al parecer pertenecientes a las disidencias de Iván Mordisco. En imágenes queda en evidencia cómo adecúan su sistema que les permite lanzar explosivos desde el aire. El coronel Leonardo Cárdenas, jefe del Centro contra Artefactos Explosivos. Después de que un dron tenga la capacidad de levantar un peso de 250 gramos, ya es algo letal, porque prácticamente 250 gramos es lo que compone una mina antipersonal. Puede dejar hasta 3 o 5 víctimas en momento. El 12 de abril en Caracas se encontrarán el gobierno y el ELN para examinar el futuro del proceso de paz. Esta guerrilla dice que el proceso está congelado y que no hay condiciones para hacer los ciclos habituales. Mientras tanto, desde Samaniego, Nariño, el presidente Gustavo Petro apoyó los diálogos regionales. El gobernador de Nariño ha convocado un diálogo regional. Nosotros lo apoyamos en ese propósito. Queremos que sustancialmente sea un diálogo de las fuerzas diferentes de este territorio, de la sociedad misma, de la gente desarmada, de la juventud y de sus viejos, de la mujer que puede pensar diferente al hombre en el uso del territorio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también se refirió a esta reunión. Conversaremos todos los temas, la agenda la establecieron los cancilleres y seguramente profundizaremos en los proyectos de energía, gas, petróleo, en los proyectos de seguridad fronteriza que ya han hablado los gobernadores del norte de Santander, del Táchira. Luego de la reunión entre los cancilleres de Colombia y de Venezuela, uno de los aspectos que más sorprendió es que el canciller venezolano Iván Gil aseguró que la banda criminal del Tren de Aragua es una ficción mediática. Tratar de crear una etiqueta inexistente. Ahora inventan una de un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada y que luego se ha tratado de poner como marca. Las centrales obreras, las confederaciones de pensionados y sectores afines del gobierno se vuelven a medir en las calles a favor de las reformas sociales del gobierno Petro y en contra del hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Por eso también estamos entonces reclamando que se aprueben en el Congreso de la República las reformas sociales. Estamos rechazando el hundimiento de la reforma a la salud y viendo exactamente si la apelación ojalá tenga resultados positivos en el Congreso, pero asimismo respaldamos la reforma pensional, la reforma a la educación y la reforma laboral. Por su parte, la oposición también anunció marchas en contra del gobierno nacional. La senadora Paloma Valencia. Este próximo 21 de abril, finalmente, fin de semana, queremos invitarlos a la Gran Marcha Nacional, donde vamos a rechazar las nefastas reformas de este gobierno, pero sobre todo, donde vamos a gritar con alegría cuánto amamos a Colombia, cuánto defendemos su democracia y su libertad. Empezó el juicio contra Daniel Sancho, acusado de matar y de descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Se enfrenta a una pena de muerte. Sancho se declaró no culpable y compareció encadenado de pies y manos. Juan Gonzalo Ospina, que es el abogado de la familia Arrieta, contaba sus primeras impresiones de la jornada del juicio en declaraciones a Radio Nacional de España. Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado ni hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos. Se ha reconocido culpable de uno de los mismos. Una corte de Nueva York condenó a 21 años de cárcel al general venezolano Cliver Alcalá. El Departamento de Justicia lo calificó en un comunicado como líder y gestor del Cartel de los Soles, mafia integrada por oficiales venezolanos que negociaron cocaína y armas para las FARC en Colombia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó la existencia de una situación compleja y sin precedentes tras la irrupción policial ordenada por su gobierno a la Embajada de México en Quito el pasado viernes para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y que se encontraba con asilo político. Por su parte, en coma inducido permanece el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien se habría tomado en su celda una cantidad de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes después de su captura en la Embajada de México en ese país. El primer ministro Benjamín Netanyahu, presionado por la coalición que lo mantiene en el poder, anunció que ya se fijó la fecha para la invasión de Rafah, la ciudad albergue de 1,5 millones de desplazados en la frontera con Egipto. Estados Unidos responde que no ha sido informado y que todavía Israel no presenta un plan creíble para proteger a los civiles palestinos refugiados en Rafah. Hoy inicia la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A las 9 de la noche el Junior en Barranquilla enfrentará a Universitario de Perú en busca de su segunda victoria en el torneo. Y en cuanto a fútbol europeo, hoy empiezan los cuartos de final de la Champions. A las 2 de la tarde el Real Madrid enfrentará al Manchester City y el Arsenal recibirá en Londres al Bayern Múnich. Estás escuchando Blue